En esta ocasión, continuaremos con el costo de capital. En la clase anterior, conocimos cómo calcular el costo de capital de la deuda antes y después de impuestos, así como el costo de capital de las acciones preferentes. Y también comprendimos cuál es la diferencia entre un rendimiento y el costo. En esta ocasión trabajaremos con el costo de las acciones comunes. Recuerden que las acciones comunes le dan a sus tenedores derechos patrimoniales de voz y voto en las juntas de asamblea y también del cobro de dividendos. Para hacer el cálculo de las acciones comunes, podemos tener también ganancias retenidas o la emisión de nuevas acciones. Este cálculo tendrá la nomenclatura de KS, que es la tasa de costo de capital que los accionistas desean tener o que la empresa le está pagando a sus accionistas por invertir su dinero. Tenemos dos modelos para hacerlo. El primero se llama evaluación de crecimiento constante de Gordon y el segundo es el modelo de evaluación de precios de activos de capital en PAC. Recuerden que estos modelos pueden tener otro nombre, depende de la bibliografía que consulten. Vamos a ver el primero, que es muy sencillo, que es el método de Gordon. En el método de Gordon tenemos que KS es igual al dividendo esperado al final del primer año entre el valor de las acciones comunes más la tasa de crecimiento. ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento? Pues muy sencillo. Tenemos que la tasa de crecimiento, que es igual a G, aquí la tengo nomenclada como I, es valor futuro en el periodo N entre el valor presente, todo esto elevado a 1 entre N y todo esto menos 1. En este caso, vamos a ver el ejemplo para poder avanzar y tenemos lo siguiente. Esta empresa desea determinar el costo de capital de sus acciones comunes, el precio de mercado de sus acciones comunes es de 50 pesos por cada acción. La empresa espera pagar un dividendo 1 al final del cuarto año de 4 pesos. Los dividendos pagados en los últimos 6 años son los siguientes y tenemos aquí una lista para determinar nuestra tasa de crecimiento. Del año 2012, el dividendo es 3.80, que sería el más reciente, y el más antiguo, el del año 2007, que son 2.97. Vamos a sustituir nuestra ecuación y tendríamos lo siguiente. Lo primero que tenemos que calcular es G, en donde el valor futuro del periodo N es de 3.80, que es el del año 2012, y el valor presente, que sería el año más antiguo, es de 2.97. Todo esto elevado entre 1 elevado a la 1 entre el número de periodos que estamos utilizando, que son 6, y toda esta operación menos 1. Esto da una tasa de crecimiento aproximada de 0.419. Esta G nos va a servir para el desarrollo de nuestra fórmula de KS. KS es igual al dividendo del año 1 que nos los daba nuestro ejercicio, que es de 4 pesos, entre el precio de mercado de la acción, que es de 50 pesos, que aquí lo tenemos, más la tasa de crecimiento que acabamos de determinar. KS tiene un costo de 12.19%. Yo me estoy basando en el libro de Hitman. Si ustedes lo revisan en el capítulo del costo de capital, podrán observar que los datos están redondeados, que también es correcto porque lo que estamos haciendo es una aproximación. El siguiente método que se utiliza para el costo de las acciones nuevas, pues es el método de evaluación de modelo de capital. Este método describe cuál es la relación que hay entre el rendimiento requerido y los riesgos no diversificables medidos por el coeficiente beta. Ahora, aquí lo interesante sería que ustedes aprendieran a determinar el coeficiente beta y determinaran las tasas de riesgo. Afortunadamente, pues ya tenemos tablas que lo indican y datos, entonces no lo vamos a aprender a hacer, pero pues sí sería interesante que le dieran una leída. Nuestra fórmula para determinar KS, que puede ser por cualquiera de los dos métodos, por el método anterior, que es el método de Gordon, que es este, o por este método, es la misma KS. ¿Cómo voy a saber cuándo usar una fórmula y cuándo usar otra? Si tengo tasas de crecimiento, tendré que usar el modelo de Gordon, y si tengo coeficientes beta, tendré que usar el modelo de fijación de precios de activos de capital. En este caso, la fórmula es rendimiento, la tasa de rendimiento libre de riesgo, que es RF,
más beta por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Tengo mi ejemplo, donde tengo que esta empresa desea calcular el costo de capital de sus acciones comunes usando el método de fijación de precios de capital. Los asesores de inversión de la empresa y sus propios analistas indican que la tasa libre de riesgo es del 7% y su coeficiente beta es de 1.5. El rendimiento esperado en el mercado es del 11%. Sustituyendo los valores, tendría que la tasa libre de riesgo es del 7%. Recuerden que cuando uso porcentajes en las fórmulas deben de ser de manera decimal. Más la multiplicación de beta por la tasa de mercado, de rendimiento del mercado, menos la tasa libre de riesgo, que sería 0.11 menos 0.07 por 1.5 más 0.07 y me da que KS vale 13%. Entonces, como pueden ver, es de aplicación muy sencilla. Las siguientes fórmulas también tienen que ver con KS. ¿Cómo sé cuándo voy a ocupar una o cuándo voy a ocupar otra? Pues dependiendo los datos. Otro de los componentes de las ganancias del capital común, pues son las ganancias retenidas. En este caso, pues ya sabemos que las ganancias retenidas pagan a los dividendos a los accionistas comunes. Y estos accionistas comunes, pues, tiene dos opciones: volver a emitir acciones comunes adicionales o incrementar el capital en acciones comunes. Por lo tanto, para las ganancias retenidas, el cálculo es KR. Y KR es igual a KS, es decir, las dos fórmulas anteriores nos pueden ayudar a determinar el costo de las ganancias retenidas. También si tenemos acciones nuevas, tenemos que este costo, que serían KN, que son acciones nuevas, debería de ser el valor de las acciones menos los costos de infravaloración y fluctuación relacionados. ¿Qué son estos costos? Bueno, aquellos costos que se le pagan a la bolsa o a la empresa que está siendo el soporte para la venta con los accionistas de nuestras acciones. Para este caso tengo un ejemplo en donde tengo lo siguiente. La fórmula es KN es igual al dividendo 1 entre el ingreso obtenido por la venta de acciones más la tasa de crecimiento. Como pueden observar, es la misma fórmula de Gordon, solamente que tiene una pequeña variante. Aquí está la fórmula de Gordon, es dividendo preferente o dividendo anual. Ay, no es cierto, me equivoqué. Déjenme buscar la de acciones comunes, creo que me fui muy atrás. Es esta. Dividendo del año venidero entre el precio de mercado más G. En el caso de las acciones nuevas, pues la fórmula es dividendo del año venidero entre el ingreso neto más G. Allá no considero los costos de fluctuación, aquí sí. Dice el costo de capital fue de 13 pesos usando los siguientes valores. Ese 13% es el que me había dado arriba como 12 punto y algo, está redondeado. Ahora, para determinar el costo de las acciones nuevas, se calcula que en promedio las nuevas acciones pueden venderse en 47 pesos con una infravaloración de 3 por acción y se debe que la naturaleza competitiva del mercado. Un segundo costo relacionado con la nueva emisión es de 2.50, por lo que se paga para emitir acciones y vender los valores. Por lo tanto, se espera que los costos totales sean de 5.50. Si hacemos nuestra fórmula, que la tenemos aquí, tendríamos lo siguiente. La voy a poner por aquí para ya no usar otra hojita. Y tendría lo siguiente. KN es igual a D1. ¿De cuánto es el dividendo? Vamos a leer otra vez. Dice, al determinar el costo de las nuevas acciones, se calcula que en promedio las nuevas acciones se puedan vender en 47. La infravaloración de 3 se debe a la naturaleza competitiva del mercado. Un segundo costo es de los costos de flotación de 2.50. Por lo tanto, se espera que los costos totales sean de 5.50. Entonces, D1 es 4 pesos, que es el valor que ya tengo arriba, y el ingreso neto
es de 47 pesos menos 5.50, que son 41.50. Entre, perdón, más la tasa de crecimiento, que en el caso anterior es 0.05. Recuerden que aquí está redondeada la tasa, por eso tenemos esos valores, pero en realidad deberíamos de considerar todos los valores que nos dio en la fórmula anterior. Y esto queda de la siguiente manera: 4 entre 41.50 más 0.05%. Tendríamos que KN tiene una tasa de 14.64%. Si hacen el cálculo, pues les tendría que salir exactamente lo mismo. KN es igual a 14.64%, que es el valor que me da de la sustitución. Prácticamente lo último que nos queda por conocer es cómo determinar el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado tiene dos formas de hacerse. Una es usando la fórmula de KCPP, en donde vamos a tener las proporciones de cada elemento de la estructura financiera o de la estructura de financiamiento por su costo asociado. Por ejemplo, la proporción de la deuda a largo plazo, que es WI, por KI, que es el costo de la deuda después de impuestos, más la proporción de la deuda de las acciones preferentes, que es WP, por el costo preferente, más la proporción de las acciones comunes, que son WS, por el costo de R o N, porque pueden ser acciones retenidas, ganancias retenidas, acciones nuevas o acciones comunes simplemente. La proporción debe de dar 1 o debe de dar el 100%. Y tengo algunos aspectos descartados. A mí me gusta más usar el otro formatito de cálculo, pero se los voy a decir de todas formas. Si yo no tuviera, por ejemplo, las proporciones que me pide el ejemplo, pues tendría que calcularlo. Es de manera muy fácil, es un 100% y sobre ese 100% voy sacando la ponderación. Tengo ya aquí algunos resultados que ustedes ya conocen, que son el costo de la deuda, KI, después de impuestos, por supuesto, que es 5.6%, que son de todos los ejemplos anteriores. El costo de las acciones preferentes, que es KP, 10.6%, el costo de las ganancias retenidas, que es 13%, que es KR, y el costo de las acciones comunes de 14%, que calculé hace rato, que en este caso es KN. Dice: la empresa usa la siguiente ponderación para su costo de capital promedio ponderado. El costo de la deuda a largo plazo tiene una ponderación del 40%, las acciones preferentes un 10% y las acciones comunes un 50%. En total suman el 100%. Vamos a ver la solución. Podemos usar la fórmula. WI es 0.40, aquí lo tengo, por 0.056, está convertido en su forma decimal, más las acciones preferentes, que eran 0.10, por su tasa, más 0.50, que eran las acciones comunes, por la tasa de KR, que es la que tengo, y el costo de la deuda después. El costo de capital promedio ponderado es 9.8. Otra de las formas de hacerlo y hacerlo muy sencillo es utilizando esta tablita de ponderaciones, que a mí me gusta más porque lo voy viendo visualmente. Costo de la deuda son los datos: 5.6, KP 10.6, KS 10.3, la ponderación 40, 10 y 50. Pueden multiplicar porcentaje por porcentaje o bien pasarlo a su forma decimal. Y el costo ponderado, 5.6 por el 40%, da 2.24%. Y así sucesivamente hago la suma y llego al mismo costo de capital de 9.8. Como pueden ver, es un tema muy sencillo y nos va orientando acerca del costo que tiene la empresa que pagar por las deudas o el financiamiento que está recibiendo. Esta es la bibliografía en la que me basé para ambos temas: el capítulo 5 para determinar la tasa de crecimiento y el 9, que es la del costo de capital. Que tengan buena noche.